Hikarium Channel. Desde el momento en que pudo levantar un pincel, mi padre fue un artista. Azules y verdes como sus ojos manchaban las yemas de sus dedos. El rojo le cruzó la mejilla y su camisa se vio empañada por pasteles rosas. Todos sabíamos que aquel hombre se asemejaba bastante con Van Gogh o Picasso, por increíble que suene esto. Había en él una cierta agonía que solo podía liberar con la pasada de pintura sobre el lienzo. Parecía atormentado, enloquecido, pero bello a su manera. Mi padre era un mar de sentimientos y colores que mi madre nunca supo cómo navegar, pero aún así lo intentaba. A él le gustaban los lienzos, a ella le gustaban los proyectos. Desde el momento en que mi madre puso los ojos en ese hombre loco y torcido, supo que quería convertirlo en algo más hermoso de lo que cualquiera de sus cuadros pudiera llegar a ser. Sin embargo, es difícil perseguir al viento. No se puede capturar algo que siempre está fuera de tu alcance. No se puede detener un hombre que siempre está retenido por sus propios demonios internos. Mi padre era pintor, y los pintores nunca son normales. Constantemente libraba una batalla entre la realidad y algo que estaba justo más allá de lo que podemos ver en este plano. Mi madre jamás lo pudo comprender, y yo nunca lo pude tocar. Un secreto que solamente él sabía. Quizá las pinturas que hacía eran reflejos de las cosas que veía cuando su mente se nublaba. Cosas que escuchaba en sueños, voces que le hablaban, paisajes desconocidos, colores inexistentes. Jamás podría saberlo. Yo no soy mi padre. Cuando yo vine al mundo, habían lapsus de autocontrol. Podía ser normal cuando era necesario, como un padre en plejar, uno muy amoroso conmigo, demostrándome que yo era su hija consentida. Las manchas de pintura se desvanecieron de los tejidos de su ropa y fueron reemplazadas por camisas con cuello y cinturones que sostenían los pantalones escogidos por mi madre. El fuego en sus ojos se extinguió y fue sustituido por un nuevo deseo, las ansias de ser un buen padre, las ansias de amar, las ansias de pintar mis emociones y esculpir a una niña de la que pudiera sentirse orgulloso algún día. Me sentía como su princesa. Me encantaba verlo dibujar un cúmulo de ideas y garabatos para que también abrazara el arte desde pequeña como lo hizo él. Un proyecto tanto de mamá como de papá. Sus amigos le decían que yo cambié su vida, pues mostraba mayor ahínco cuando yo le hacía compañía. Por las fotografías en la repisa, nunca habrías adivinado que el hombre de la sonrisa cegadora fuera algo más que un padre corriente. Se ocultaba tras unas gafas de montura fina y ya no veía el mundo con ojos mágicos como solía hacerlo. Pero, ¿realmente cambió? No, el fuego dentro de él nunca se apagó. Lo vi cuando me alzaba sobre mi cabeza, me lanzaba en la cama y hacía brotar de mis labios una carcajada. Sentía que podría estirar la mano y agarrar la esquina de una estrella, traer una a la tierra y dársela a cambio de todo lo que me había dado. Habría brillado tan intensamente como lo hacían las brasas en sus ojos esmeralda. La llama en su corazón nunca había sido extinguida. Solo estaba esperando, esperando como un suspiro al final del ocaso. Hasta que el sol se deslizó detrás de los riscos y la luna brilló en el cielo como una bombilla que Dios hubiese encendido, él volvió a pintar. Al fin y al cabo, mi padre no había abandonado la práctica. Un artista no puede contener tanta pasión dentro de sí por tanto tiempo sin simplemente explotar. Tenía que liberar el fuego de alguna manera. Así que volvió a crear obras maestras. Pintaba con palabras, pintaba con puños, pintaba con el lienzo que sabía que era suyo. Era su hábitat natural. Nadie lo sacaría de ahí, ni siquiera yo. Volvió aquel hombre a ejecutar su arte. Yo metía la cabeza bajo la almohada y me tapaba los oídos con las manos. Me decía a mí misma que pronto acabaría. Son cosas que tienen que hacer los artistas.
pero mi cuerpo reaccionaba de forma diferente, no podía dejar de temblar. Al principio era miedo, pero algo dentro de mí comprendía que todo estaría bien. Después de todo, aquel hombre era uno de los mejores artistas. Mi madre nunca habló conmigo sobre esas noches. Casi parecía ignorarlas, haciéndome creer que solo eran sueños. Pero yo sabía que en ella había un miedo escondido tras sus iris cuando tenía que limpiar la pintura roja que se impregnaba en la ropa. El morado en su rostro era tan vívido por lo que trataba de ocultar esas pinceladas con maquillaje barato que no sabía aplicar tan limpiamente como él podría haberlo hecho. Decía que él estaba demasiado roto para arreglarse, que solo podía mantenerse estable unos instantes antes de volverse a quebrar. Afirmaba que no se puede devolver la alegría a algo que solo escucha las voces oscuras en su cabeza. Mis preguntas quedaron sin respuesta. De todos modos, mi madre siempre dejaba de hablar cuando él entraba en la cocina. A veces, cuando volvía a ser el padre amoroso que siempre admiré, me volvía a ayudar a tocar las estrellas y a surcar el cielo nocturno como un astronauta. Me sentía feliz, pero siempre olvidaba darme un paracaídas para el descenso. Mientras más subas, más fuerte será la caída. Pensaba que mi padre era mágico por poder pintar mis brazos sin siquiera tocar mi piel. Era un truco especial que solo hacía para mí. Mi madre, al fin y al cabo, era un lienzo con el que pintaba con sus manos desnudas. Ella no podía volar como yo, me dijo. Pero conforme me hacía más grande y parecida a mi madre, él también me usaba como su propio lienzo. Aunque sus pinceladas en mi piel fueran diferentes, lo hacía con más cariño, sobre todo cuando lo hacía bajo la cintura. Y sobre mis muslos parecía que las manchas nunca saldrían de mi piel, como tatuajes que me recordarían al grandioso artista que me había engendrado. Después de todo, un pequeño precio por pagar por la belleza que heredé. En algo me alegraba haber contribuido al genio de mi padre. Los maestros de la escuela miraban con extrañeza las obras del genio de mi padre. No eran amantes del arte como la gente de mi familia que, como ya imaginarán, el gen del artista se propagó entre mis tíos también. Pero era mi padre el mejor de todos. Pero si intentaba explicarles, los maestros me terminaban sacando de clase, haciendo que los colores en mi piel dolieran y preguntaban por mi vida en casa. ¿Por qué no podían comprenderlo? Mi padre decía que querían separarnos cada vez que yo relataba los sucesos del día en el coche. Me dijo que no les dijera nada, pues las personas comunes nunca comprenderían el verdadero arte. Así que desde entonces, cada que me hacían preguntas sobre los colores en mi piel, simplemente respondía: mi papá es pintor. Al final terminaron por sacarme de ese colegio, no por decisión de los profesores, sino porque mi padre decía que ellos no veían mi potencial. Tampoco entendían a mi familia y sobre todo no eran talentosos como nosotros. A mis 18 años recién cumplidos era un día martes. Desperté y descubrí que mi padre quería que le ayudara. Tenía un lienzo nuevo y pinturas nuevas que mi madre misma me había conseguido por mi cumpleaños. En sus manos había pinceles, sumergidos en tintura roja y morada, listos para que yo los tomara y coloreara el mundo como mi padre me había enseñado. Me costó muy poco salir de la cama. Él era mi héroe, era pintor. Solo quería agradarle y seguir siendo su hermosa hija que deseaba seguir sus pasos. Aunque la verdad es que no necesité los pinceles por mucho tiempo. Era más fácil hacer remalinos como los girasoles con los dedos. Además, ya me había manchado bastante las manos y el cuerpo desde pequeña. Nunca fui muy coordinada. No compartía la gracia de mi padre, por lo que mi estilo tal vez era más abstracto. Sus manos podían moldear la tierra si así lo quisieran, abrir los océanos, crear estrellas en un firmamento oscuro, dándole luz y crear constelaciones enteras. Así que imité los movimientos que había visto durante toda mi vida. Trabajé la pieza con tesón, viendo las rayas rojizas y vibrantes correr detrás de la punta de mis dedos y los bordes húmedos gotear delicadamente. No tenían talento de mi padre, pero la imagen que creé seguía siendo hermosa. Era un tipo nuevo de arte que aún no se había inventado. Algo único que solo yo podría haber creado, lo sé. Mi padre me miró en ese momento,
Sentía que lo hacía con orgullo, como la alumna que superaba al maestro. Se acercó a mí, me dio un beso y entonces dijo que tenía que ir a lavarse las manos. Afirmó que volvería en unos minutos. Sentí que pasó una eternidad antes de que la policía me encontrara ahí, parada frente al lienzo en el que papá y yo habíamos estado trabajando toda la mañana. Apenas había cumplido 18 años. Todavía tenía el mundo entero por devorar. ¿Dónde está mi papá? ¿Ya se tardó? Mi cabello dorado estaba aún un poco despeinado. Mi rostro mostraba salpicadas aparentando pecas por mis mejillas. Moretones púrpura curvaban mi espalda y mis brazos como mangas. Para mí, era martes y era mi cumpleaños. Pero los hombres solo balbuceaban palabras inconexas. Uno de ellos incluso exclamó una grosería en voz alta. Comprendí que tampoco sabían apreciar el arte que mi padre me enseñó. Sobre todo cuando yo bajaba lentamente las entrañas de mi madre al suelo y me acercaba a ellos. Volví a preguntarles, ¿dónde está mi papá? Pero no dijeron nada. Solo me pidieron que me apartara del cuerpo despedazado y los acompañara. Más tarde me enteré que mi padre, como su última obra, había dejado atrás 2 esculturas. Ese hombre loco, torcido y bello. Una se llamaba Asesinato. La otra se llamaba Suicidio. Yo le había ayudado con la primera, pero la segunda la había creado a mis espaldas. Era como una pequeña sorpresa que me había dejado. No llegué a ver esas estatuas de nuevo. Sin embargo, me llevaron a un cuarto con paredes blancas, muy iluminado y sin nada de color. Varios hombres y mujeres entraban y salían haciéndome preguntas, a lo que respondía con lo de siempre. Mi papá era pintor. El último regalo que dejó para mí fue una soga alrededor de su cuello y una pintura con la sangre de mi madre que yo había hecho a su lado. Mi padre parecía atormentado, enloquecido, pero bello a su manera. Fue un asesino y también un gran artista. ¿Y mi madre? Ella se convirtió en lo que él siempre soñó. Ella fue su obra maestra más grande. Después de un tiempo, la policía me dejó salir, al no haber pruebas de que yo hubiera participado en el asesinato de mi madre. Sin embargo, no pude volver a casa de inmediato, pues habían procesos legales que tomarían un rato. Papá me había dejado una herencia monetaria muy grande gracias a sus obras más valiosas. Con ello renté un pequeño departamento a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde pudiera seguir sus pasos y expresar mis sentimientos en los lienzos como hacía él. Yo no escuchaba las mismas voces, solo escuchaba su voz en mi cabeza, sus palabras, sus halagos. En un principio deseaba ser como él, pero recordé que cuando era niña, una vez me dijo que yo lo superaría algún día. Ahora tengo que pensar en una obra de arte mucho mayor a aquellas esculturas que dejó para mí, su última enseñanza, mi mayor reto. Entonces lo comprendí. Entonces supe lo que tenía que hacer. Lo entendí todo cuando mi pequeño bebé me miró con sus tiernos ojos esmeralda, iguales a los de mi padre.